Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a participar en este evento de Talentland. La verdad es que creo que es increíble la labor que se está haciendo y espero que en particular este workshop sea relevante para quien, para quien lo ve, ¿verdad? Y pues bueno, como dice bonito en esta slide, este workshop se trata de cómo entrar al mundo de los podcasts. La realidad es que es lo básico, es ahora sí que rascar la parte de hasta arriba del mundo de los podcasts, que es bastante compleja, pero hemos visto en esta temporada, sobre todo en la temporada de la pandemia global, que los podcasts se han vuelto como decirlo, como un medio mucho más grande que antes. Los podcasts no son nada nuevo, pero ahora cada vez se vuelven más relevantes. Y pues la verdad es que es un medio bien noble que pues todo el mundo puede entrar, ¿no? Entonces, al final de esto es mucha gente se pregunta cómo hacer un podcast y aquí tenemos los básicos, ¿no? La verdad, como les decía al inicio, no es, digamos que no hay ninguna regla específica ni esta es la mejor forma de hacerlo, a mi parecer, y esto es como, digamos, los básicos para ello. Entonces, bueno, yo soy Manolo García, soy el podcast manager para Latinoamérica en Deezer. Deezer, la plataforma de streaming, donde tenemos podcast, tenemos música y bueno, yo me encargo en particular de todo lo que tiene que ver con el contenido de podcast para Latinoamérica y US Hispanics, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar ya con esta breve presentación. Y bueno, la primera pregunta siempre es, ¿qué es un podcast, no? Creo que mucha gente todavía como que ve la palabra por todos lados y no ubica exactamente qué es un podcast. Y bueno, la definición real sería, un podcast es una grabación en video o audio que usualmente parte de una serie temática, no es parte de un algo más grande, ¿no? Puede ser reproducido desde un sitio web o dispositivos electrónicos, ¿no? Esa es la forma más sencilla de entender qué es un podcast, ¿no? Si lo quisiéramos comparar con algo ya conocido, obviamente, lo podríamos comparar con un programa de radio, ¿no? O sea, al final creo que es lo más parecido. Es alguien hablando, alguien ofreciendo algún tipo de información que se escucha, ¿no? Entonces, esa es un poco la definición de qué es un podcast, ¿no? ¿Para qué sirve un podcast? No, bueno, la realidad es que esto también depende de la audiencia, depende del público y cada quien puede decirte para qué le sirve un podcast, ¿no? Yo lo dividí aquí en dos partes. Dependiendo del giro de lo que tú hagas o lo que quieras hacer con tu podcast, la respuesta es, si estás en el giro de los negocios, quieres hacer negocios con tu podcast, esto significa que el podcast puede ser una herramienta para crecer tu marca, para darla a conocer, una herramienta de marketing, para proveerle contenido a una audiencia que ya te conoce, que ya te sabe como un experto, que ya te ubica, etcétera, ¿no? Si estás del otro lado, como muchos otros, incluyéndome a mí mismo, que empecé en el podcasting por hobby, crear un podcast es un gran modo de compartir tu pasión con una audiencia que quiere saber más de estos temas, ¿no? Yo siempre hago el comparativo, la analogía de que los podcasts hoy en día son como las revistas hace mucho tiempo, ¿no? Antes podías entrar a una tienda de revistas y encontrar revistas del género que quisieras. Si querías una revista que tratara de jardinería y en particular de rosas, probablemente la ibas a encontrar, ¿no? Si sabías buscar, la ibas a encontrar. Así es los podcasts ahora, ¿no? En un podcast, si sabes buscar, seguro vas a encontrar algo tan específico como quieras, tan útil como te parezca, ¿no? Si quieres encontrar un podcast de jardinería y rosas, estoy seguro que hay uno por ahí, ¿no? Nosotros, cuando menos en Deezer, recibimos una cantidad súper grande de podcasts al día, entonces esto es lo que a mí me dice, siempre hay podcast para todo el público, para todos los temas, ¿no? Una vez que ya tomaste la decisión de si lo quieres hacer como negocio o como hobby, lo más relevante es cómo definir tu audiencia, a quién le estás hablando, ¿no? Este para mí siempre es el primer paso y es el primer paso que siempre le digo a la gente. Cuando van a empezar un producto, un podcast, siempre les digo, hay que saber a quién le estás hablando, ¿no? Una gran forma de crear tu podcast es pensar que es algo que tú mismo escucharías, ¿no? Si a mí no me gustan las historias de terror, ¿por qué haría un podcast de historias de terror, no? Ya hay muchos y seguramente alguien que conoce más del tema lo podría hacer, ¿no? Entonces, siempre piensa que es algo que tú escucharías, ¿no? Esa es la primera parte, es donde tú puedes empezar, donde empieza por lo que conoces, ¿no? Empieza por las audiencias que entiendes, porque son audiencias parecidas a ti, parecidas a tus gustos, ¿no? Eh, este creo que siempre es el espacio uno del tablero del podcast, ¿no? Porque mucha gente dice, ay, es que los podcasts de comedia son súper exitosos. Pues sí, pero si no te da la comedia, probablemente tu podcast no salga cómico, ¿no? Entonces, son este tipo de cuestiones como que te tienes que preguntar antes, ¿no? Entonces, una vez que defines tu audiencia, creo que ya tienes
digamos que el primer paso listo, ¿no? El ejemplo que tengo siempre es, ¿no? Eres un entrenador personal, pues haz un podcast de fitness o nutrición, ¿no? Es de lo que sabes. Enséñale a la gente lo que sabes, lo que conoces, ¿no? Si eres el fan más grande del cine, haz un podcast donde hablas de tus películas favoritas, ¿no? Seguramente tus conocidos que ya saben que te encanta el cine y sabes del tema, lo van a querer escuchar y ellos lo van a recomendar a alguien más y poco a poco se va a ir haciendo la bolita más grande, ¿no? En el caso de que todo el mundo me dice, pero ¿cómo le hago si no tengo una audiencia para lanzar un podcast? ¿Para qué lo lanzo? La mayoría de los casos es, nadie empieza con una audiencia, ¿no? A menos que sea una marca grande o un influencer que ya tiene una audiencia dedicada, una audiencia que lo conoce, una audiencia que lo sigue, no es una audiencia previa, ¿no? Tu lanzamiento va a ser con poquitas personas y tu crecimiento debe ser orgánico, ¿no? Ya después tú podrás tomar la decisión de hacer campañas de marketing, campañas publicitarias, campañas de social media, lo que tú quieras, lo que esté entre tus recursos para hacer, pero originalmente va a ser algo pequeño, ¿no? Esa es la realidad del podcast, ¿no? Hemos visto podcasts que empiezan súper chiquitos con una persona y un micrófono hablando y terminan súper grandes, ¿no? El reto más grande de tu nuevo proyecto es este, ¿no? Crecer tu audiencia, que la audiencia que te conoce diga, ah, este es el podcast que quiero escuchar, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante mencionar porque toda la gente, como que mucha gente he visto que se preocupa por decir, híjole, es que yo no tengo una audiencia, no importa, la audiencia va a llegar, ¿no? Esto es lo más importante. La verdad es que el contenido es rey, ¿no? Eso es lo que nosotros siempre decimos en Deezer y es, tu contenido es lo que va a hacer toda la diferencia, ¿no? El contenido es lo que va a definir todo, ¿no? Y a esto me refiero con contenido, siempre contenido, ¿no? ¿Cuánto debe durar cada episodio? Depende del contenido. ¿Cuántos episodios debes tener tu temporada? Depende del contenido. ¿Con qué frecuencia lanzar tus episodios? Depende del contenido, ¿no? Esto lo repito tanto siempre porque es la realidad, ¿no? La gente dice, ay, es que a mí me encanta, no sé, hablar de aves. Sí, en particular de palomas. Entonces, como que me dicen, ay, pero ¿cuánto tiempo puedo hablar de eso? ¿Cuánto tiempo la gente va a querer escucharlo? Pues depende del contenido, ¿no? Si quieres hablar de, no sé, las palomas más famosas del cine, de la televisión, de los libros, depende del contenido que tengas, depende de cómo lo haces, si lo vas a hacer cómico, si lo vas a hacer documentado, si lo vas a hacer en entrevistas, siempre el contenido es lo que va a definirte todo, ¿no? Igualmente la frecuencia, ¿no? La frecuencia, yo podría comentar, yo he visto que los productos exitosos son semanales. Al final, pues no hay una fórmula exacta, ¿no? Siempre es importante tener una planeación que considera tus temas, tus invitados, todo lo que implica tu podcast, ¿no? Tienes que tener esta planeación y no porque el contenido sea el rey digas, ah, ya el contenido se mueve solo, necesitas definirlo con tu contenido, ¿no? O sea, si tú tienes un contenido que es noticioso, probablemente puedas hacer un podcast diario, porque noticias pasan todos los días a toda hora. Pero tal vez si estás haciendo un podcast que tiene que ver con una serie de televisión, pues tal vez tengas que hacerlo semanal, porque los episodios se lanzan semanalmente, o tal vez los lanzan todos el mismo día, tú decides hacerlo así. Eso es lo maravilloso del podcast. La decisión es completamente tuya, ¿no? La fórmula no existe y tú puedes hacer así que lo que te venga en gana, ¿no? Ahora, ya tengo todo definido, ¿cómo le hago? ¿No? Esta es la parte más complicada porque implica como una parte técnica, implica requerimientos probablemente económicos, que hace que mucha gente o muchos podcasters digan, híjole, ¿qué tal que mejor no lo hago? ¿No? Entonces, mejor como que tenerlo pues bien previsto desde el inicio, ¿no? Ah, mira, esto como que no está cargando, pero bueno, ok. El equipo necesario, ¿no? Lo primero que se necesita claramente es un micrófono y una computadora, ¿no? Cualquiera diría, ah, esto es obvio. Sí, sí es obvio, pero al final es importante recordarlo porque pues ya hay incluso aplicaciones con las que puedes hacer podcast con tu teléfono celular, ¿no? O con tu tablet, ¿no? Y aunque esto es viable, pues nunca es la mejor opción porque realmente en este caso siempre mientras más inviertas, más se va más sentir la calidad, ¿no? Si tú tienes un micrófono como más caro o mucho más complejo, la calidad de tu producto va a ser más grande. Esto no implica que tienes que gastar todo el dinero del mundo, ¿no? La verdad es que hay opciones súper económicas de micrófonos USB que conectas a tu computadora y listo, ¿no? Entonces, la realidad es que no es que tengas que invertir muchísimo dinero, pero también al final es dependiendo de qué lo quieras hacer, ¿no? Tú eres el que toma la decisión si quieres invertir mucho o poco, al final esto es lo que te va a funcionar, ¿no?
Si tu podcast tiene la posibilidad de grabar entrevistas, si es un podcast que tiene comentarios, etcétera, la grabadora digital es lo más, lo más recomendable, ¿no? Es mucho mejor que un smartphone, ¿no? Porque como les digo, aunque un smartphone te puede funcionar, te puede sacar del apuro, nunca es lo mejor. Recuerda que la gente que va a escuchar tu podcast probablemente lo escuche con audífonos, ¿no? Es como uno de los modos más normales de escuchar un producto de estos. Entonces, si hay un poquito de ruido, se va a escuchar y va a ser un poco molesto para tu audiencia, ¿no? Y entonces aquí viene la siguiente parte, ¿no? Porque una vez que tengas tus grabaciones, requieres de edición con algún software de audio, ¿no? Como Audacity, que es gratuito, Adobe Audition o GarageBand, ¿no? Que son softwares que la verdad son muy sencillos. Yo, por ejemplo, les puedo hablar desde mi propia experiencia, y es que yo aprendí a usar GarageBand exclusivamente para editar un podcast, ¿no? Y la verdad es que es muy sencillo y la verdad me vino como anillo al dedo, ¿no? Audacity también es muy funcional y tiene como opciones mucho más profesionales y también es gratuito, ¿no? Entonces, a lo que voy es, si tú grabas con un celular, probablemente tengas que intentar meter filtros de ruido, intentar limpiar un poco el audio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, busca la forma siempre de que se te complique menos, ¿no? Al final no hay como les digo, no hay una forma que digas, esta es la forma única. Pues sí, claro, si lo puedes hacer en un estudio, qué mejor, ¿no? Si tienes una capacidad profesional de hacerlo, maravilloso. Pero si lo estás haciendo de forma amateur, estas son las mejores opciones, ¿no? Un micrófono USB, una computadora, una grabadora digital, un software de audio gratuito. Esta es la pregunta que todo el mundo hace, ¿no? ¿Qué hago con la música? Si quieres tener música en tu podcast, ya sea para entrada o salida, que es como lo más recomendable, o incluso en tu contenido, recuerda que tienes que tener un permiso para usarla, ¿no? Piensa en cualquier película, cualquier serie de televisión, cualquier comercial, cualquier cosa mediática que veas que usa una canción que no es propia, tienen que pagar regalías de esto, ¿no? Entonces, antes de que tengas un problema legal con una disquera que quiere regalías porque están escuchando tu podcast, recuerda siempre esto. Siempre está la posibilidad de que pidas permiso, te otorguen el permiso, pagues por el permiso, adelante, ¿no? Yo creo que para productos pequeños, la recomendación general siempre es utilizar música de bancos que provean contenido libre de derechos, ¿no? O incluso con una tarifa baja, ¿no? Hay varios que ya tienen como una suscripción, servicio de suscripción, donde por tanto dinero al mes puedes acceder a su banco, ¿no? Entonces, a esto me refiero con bancos como Incompetech, Audioblogs o incluso muchos canales de YouTube, ¿no? Muchos canales de YouTube que te ofrecen exactamente lo mismo, ¿no? O sea, te ofrecen créditos, te ofrecen que digas, haznos que la gente nos conozca y venga a mi canal para X o Y razón, mientras tú usas nuestro contenido, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Hay muchísimos bancos con música increíble que pues no te va a costar dinero y lo único que te va a costar es que les agregues el crédito, ya sea escrito o en audio de tu producto, diciendo de quién es la autoría de esto, ¿no? Y como les decía, aquí lo más increíble es si tienes la oportunidad y los medios de contar con música original, si conoces a alguien que hace música, adelante. Esto siempre va a ayudar al podcast porque lo va a hacer único, ¿no? Si tú tienes música de un banco, probablemente otros productos tengan la misma música, ¿no? Y aunque el universo de podcast en particular es enorme y es raro que digas, esto fue comparativamente igual y usaron exactamente la misma música, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, como que al final no hay como si no hay una mejor idea que decir, mi producto, mi canción solo es mía y si tienes el modo de hacerlo, pues adelante. Y bueno, ya, finalmente llega la hora de publicar, ¿no? La publicación tiene que ver mucho con aspectos técnicos, ¿no? Realmente esta es la parte que es completamente técnica y que parece como, digamos, un muro difícil de brincar, pero vamos a intentar simplificarlo un poquito, ¿no? En función de tu audio, tu archivo de audio, la recomendación técnica es que tengas un MP3 en velocidad de 128 kbps, que es lo más normal, es lo más sencillo, es de buena calidad. También lo puedes hacer en archivos como FLAC o WAV, que pesan mucho más y entonces eso va a hacer tu proceso un poco más lento, aunque te va a dar un poco más de calidad. La calidad que te ofrece un 128 en MP3 es buena para un podcast, ¿no? Entonces, esta es como la calidad, digamos, estándar, ¿no? Para tu portada siempre necesitas una portada llamativa, ¿no? Una portada que te haga único, una portada que esté bien diseñada, que te diga qué es el podcast inmediatamente, ¿no? O sea, tú ves un cover pequeño, aunque lo vas a ver en un espacio generalmente pequeño, y si te llama la atención, ese es el primer gancho para tu audiencia, ¿no? Necesitas una imagen llamativa en formato cuadrado, siempre se pide en PNG porque no pierde calidad algunos colores como
cuando son base del color, de 1400 por 1400 píxeles, ¿no? Ese es como el estándar también. Si la haces más grande también puede funcionar, pero este es como, digamos, lo normal. Ahora, la parte más complicada de todo esto es que necesitas un proveedor de hosting, ¿no? Tú ya tienes tu archivo, ¿qué haces con el archivo, no? Tu archivo no se va a subir solo, tú no se lo vas a mandar a Deezer y que el Deezer lo suba, ¿no? Las plataformas de streaming lo que hacen es toman la lectura de un archivo que ya está alojado en otro lado, ¿no? Tú necesitas que subir este archivo o todos tus podcasts, todos tus archivos a un sitio web, ¿no? A un proveedor de hosting. Esto generalmente se vuelve complicado y es porque no es digamos que no es el paso más normal, a menos que hagas sitios web, sitios que se ven en internet, donde puedes entender que así se hace el hosting, ¿no? Esta es la forma más sencilla de entenderlo, ¿no? Si tú tienes un sitio y tienes grandiosos textos, fotografías, etcétera, tienes que tenerlas alojadas en algún lugar. Y este alojamiento es el que lo va a llevar a otras plataformas, ¿no? Existen opciones gratuitas, pero como todo en la vida, las mejores son las que te dan opciones de pago mensual, ¿no? Tú pagas por un mes y te van a dar tantos episodios al mes, tantas escuchas al mes, etcétera, etcétera, ¿no? También hay pagos anuales que te pueden facilitar la vida porque puedes, no dejas de preocuparte de cuántos podcasts estás subiendo o no, ¿no? Entonces, esta es la parte como más, pues digamos, complicada, ¿no? Porque la gente como que no entiende que los servicios de streaming no son los que los están proveyendo este contenido, ¿no? Los servidores de streaming lo que hacen es agarrarlo de otros lugares para que tú lo puedas escuchar en sus plataformas, ¿no? Entonces, bueno, aquí están varias opciones de hosting, ¿no? Todas estas opciones de hosting lo que hacen es, una vez que subes tu programa, ellos automáticamente pueden subirla a la plataforma que quieras, ¿no? Aquí está Dios, si lo quieren ver este otro título, la verdad es que estos son unas cuantas, estas son unas que yo podría personalmente recomendar porque he visto que son muy funcionales y a la gente le parecen gustar mucho. Entonces, bueno, es esto. Y bueno, ¿cómo se llega al servicio de streaming, no? Es lo que les comentaba. Eh, una vez que tú subes tu podcast a tu servidor, a tu proveedor de hosting, el hosting lo tiene y lo puedes escuchar generalmente en el proveedor de hosting, ¿no? Pero es mucho más difícil porque la gente no se mete a proveedores de hosting a buscar podcasts, ¿no? Los busca en plataformas, ¿no? En el caso particular de Deezer, nosotros lo que hacemos es que la mayoría de los proveedores hacen el envío de forma automática. Si el proveedor no agrega el podcast, lo puedes hacer en esta página, podcaster.deezer.com, donde justamente solo das de alta tu podcast y ya va a estar en la plataforma, ¿no? Esta es como la forma más sencilla de llegar, ¿no? A esto, ¿no? Esto, ahorita que lo comento, creo que me trae una gran recomendación y es que si tú quieres como entender cómo funcionan, métete a buscar podcasts. Métete a buscar podcasts, métete a buscar qué es lo que la gente está escuchando, qué es lo que funciona, qué es lo que te gusta a ti. A lo mejor encuentras un formato que nunca habías pensado y te parece maravilloso. A lo mejor encuentras una alianza, no sé. Métete a esto. En el caso particular de Deezer tenemos una gran cantidad de podcasts, tenemos un catálogo muy grande que crece todos los días y tenemos una sección dedicada a ello donde te metes y puedes encontrarlo por temas, por colecciones, puedes encontrar cosas súper específicas de forma muy sencilla, ¿no? Y sobre todo, nosotros hemos hecho como una gran labor de tener contenido local, entonces de cualquier lugar de Latinoamérica que nos estén viendo en este momento, tenemos contenido, ¿no? Tenemos contenido, recientemente lanzamos la oferta de podcast para toda Latinoamérica, entonces esta es como mi recomendación más grande, ¿no? Métete a buscar. Métete a buscar podcast, métete a escuchar. Seguro vas a encontrar algo que te guste y algo que tal vez si no te sirve para tu propia producción, te va a entretener y te vas a volver fan, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es como mi tip, ¿no? Métete a buscar podcast, métete a escuchar podcast, ¿no? Aquí está la clave de todo y yo siempre digo que es la clave del éxito, es las analíticas, ¿no? La mejor forma de revisar el crecimiento de tu podcast es leyendo la data, ¿no? Esto es lo afortunado de todo este contenido que existe virtualmente, digitalmente más bien dicho, porque de esta forma puedes saber los datos de tu audiencia, como edad, género, qué episodio fue escuchado más, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué día lo escucharon más? ¿No? O sea, si tú lanzas un episodio el lunes, pero ves que
los viernes es cuando más lo escuchan, probablemente sea una buena idea cambiarlo a viernes, ¿no? No lo sé. Estos son un ejemplo que puedes tomar de tus analytics, ¿no? Hablando de Analytics, nosotros justamente en Deezer recientemente lanzamos una app dedicada en iOS y Android que te permite acceder a estos datos, ¿no? Es súper relevante porque te digo, puedes empezar a tomar decisiones de cambios, de cómo hacer algo distinto, cómo a lo mejor si tienes varios temas y dices, ah, bueno, es que este episodio que fue un tema distinto le fue mejor, pues entonces puedes empezar a hacer una estrategia distinta, ¿no? Puedes ver le gustó más a hombres, le gustó más a mujeres, le gustó a gente de tal edad, entonces enfocarme tal vez en esto, no sé, ¿no? Como que antes la audiencia era solo como con encuestas, ¿no? Y entonces te llegaban en la calle y te decían, oye, ¿qué programa de radio escuchas? ¿Por qué lo escuchas? ¿A qué hora lo escuchas? Etcétera, ¿no? El hecho de que los podcasts son on demand y los puedes escuchar a cualquier hora, te da una data distinta, ¿no? A lo mejor hay podcasts que la gente solo quiere escuchar en la mañana, ¿no? Y hay podcasts que por eso se hacen solo para eso, ¿no? Hay podcasts como para despertar y empezar bien el día, ¿no? Y entonces, eso te dice, a lo mejor los lanzaban a las 8 de la mañana y vieron que a las 7 de la mañana a lo mejor lo lanzas a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, creo que las analytics son una herramienta importantísima, ¿no? En esto. Y bueno, así termina este pequeño breviario muy básico de cómo entrar en el mundo de los podcasts. Cualquier pregunta, duda o comentario, pues creo que es el momento perfecto para ello.